Buen día y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Alba Mónica Montiel González y estoy adscrita al Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación en Genética y Ambiente. En esta charla voy a platicarles acerca de una de las líneas de investigación que desarrollamos en el laboratorio, en donde estudiamos el mecanismo de silenciamiento de genes vía RNA interferente en hongos y sus potencialidades en bioprospección. Para introducirnos al tema de la charla, me gustaría comentarles que en el área de biología molecular intentamos comprender y describir los procesos fundamentales que se llevan a cabo en todos los seres vivos, preferentemente aquellos en donde participan los ácidos nucleicos, que funcionan prácticamente de la misma forma en todos los tipos celulares. Es por esta razón que el manejo de este conocimiento suele ser de gran utilidad para abordar una diversidad de estudios en el área de las ciencias biológicas. Uno de los temas que llamó nuestra atención y que comenzamos a explorar desde el año 2006 se refiere al estudio de diferentes procesos moleculares en hongos que pudieran ser de utilidad para aplicarlos en bioprospección. Esto debido a que la bioprospección se encarga de estudiar de manera sistemática nuevos recursos naturales con potencial para brindar tanto procesos como compuestos con propiedades novedosas para su aplicación futura en beneficio del hombre. Por lo general, esta actividad se aborda desde la exploración de los ambientes en donde las condiciones pudieran estimular alguna respuesta interesante en las especies de hongos que los habitan y la recolección de especímenes para su estudio en el laboratorio. Seguido todo esto de la caracterización morfológica de los especímenes, de la adecuación de condiciones en ambientes controlados para su cultivo in vitro y también para su mantenimiento, la identificación de las especies usando técnicas convencionales y moleculares para la consecución de su registro en alguna colección científica que les brinde cierto respaldo a los estudios que con ellas se realicen, hasta llegar a los estudios en los que se prueba, por ejemplo, la resistencia de las especies a compuestos tóxicos, la producción de algunos compuestos de interés, la purificación y caracterización de estos, así como la evaluación de los efectos que los compuestos puros pueden llegar a tener, por ejemplo, sobre la transformación de compuestos tóxicos. Como podrán notar, la importancia de conocer las bases moleculares de tales procesos y de los compuestos que participan en ellos es vital para hacer un mejor y más eficiente uso de estos recursos naturales, sobre todo cuando es necesario echar mano de la manipulación genética. Uno de nuestros intereses es hacer aportaciones en procesos de recuperación de ambientes que han sufrido perturbación y deterioro por factores diversos, como pueden ser los incendios, el pastoreo, la radiación intensa, que es una consecuencia de la pérdida de cubierta vegetal en los bosques, o también por la acumulación de herbicidas utilizados en la agricultura, por mencionar algunos, a través del uso de las enzimas excretadas por hongos. Hongos que se encuentran adaptados a dichas circunstancias. Si bien es cierto que las enzimas fúngicas cumplen varias funciones destacadas en la naturaleza, como lo es la degradación de compuestos orgánicos, en algunas de ellas he descrito que ayudan a la protección de los hongos productores ante condiciones hostiles. Por ejemplo, la tirosinasa contribuye a evitar el daño causado por la radiación intensa, o las lacasas, que tienen la capacidad de transformar compuestos xenobióticos tóxicos para aprovecharlos como fuente de carbono o simplemente para evitar su efecto tóxico. Muchas transformaciones de compuestos tóxicos, como son los tintes textiles, los compuestos químicos con grupos fenólicos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que al final dan como resultado compuestos con menor toxicidad, se han atribuido a la acción de las enzimas lacasa. No obstante, una de las cuestiones a resolver es lograr que los organismos que las producen
lo hagan en cantidades considerables. Esto para que puedan ser visualizadas como una solución factible para procesos industriales enfocados a la recuperación de ambientes perturbados y deteriorados. Lograr una elevada producción de estas enzimas ha sido un gran reto, a pesar de haberse realizado intentos incluso de sobreexpresión, expresión heteróloga de los genes que codifican a estas enzimas y que se han hecho por diversos grupos de investigación. No es trivial pensar que la producción de los compuestos propios de las especies responde a las necesidades y a los retos que se les presentan en su ambiente. Y es ahí de donde surge la hipótesis de que al conocer de forma más precisa el papel fisiológico de las lacasas en los hongos, sería posible dirigir de manera más asertiva las condiciones de cultivo para poder incrementar su producción in vitro. Con esto en mente, en el Laboratorio de Biología Molecular del CIGIA, hemos centrado nuestros esfuerzos en el estudio de un mecanismo de regulación de la expresión de genes, conocido como silenciamiento génico mediado por RNA interferente, o también llamado knockdown, que puede constituir una herramienta muy útil en el campo de la genética funcional. Es decir, ayudaría a dilucidar la participación de diversas proteínas en la fisiología del organismo que las produce, en este caso de los hongos. Adquiere una mayor importancia porque podría utilizarse para dirigir otro tipo de aplicaciones, debido a que también se le ha descrito como una estrategia natural que poseen algunos hongos para evitar ser infectados por virus. Y así, pueden ellos protegerse del daño potencial que el material genético extraño o externo podría causar a sus células. Sin embargo, aún necesitamos generar más información para poder plantear alguna propuesta de aplicación de esta naturaleza, razón por la cual aún no la hemos explorado con las especies que trabajamos en el laboratorio actualmente. En esta diapositiva se muestra un artículo en donde realizamos una revisión justamente de todas estas posibilidades de aplicación que pudiera tener esta estrategia de regulación de la expresión de genes. Si nos adentramos un poco al mecanismo de silenciamiento génico vía RNA interferente, podemos decir que este mecanismo funciona a un nivel post-transcripcional, es decir, evita la traducción de cadenas de RNA mensajero. Por su modo de acción, tiene la capacidad de silenciar simultáneamente muchos de los productos de una familia multigénica, como es el caso de los genes que codifican a las lacasas. Y el silenciamiento se realiza en diferentes grados. El proceso se efectúa a través de pequeños fragmentos de un tipo de ARN pequeño, cadenas que van de entre 20 y 25 nucleótidos aproximadamente, llamado interferente. Su secuencia es complementaria a la secuencia de un fragmento del ARN mensajero que debe ser regulado. Los RNA interferentes pueden formarse ya sea dentro de la célula de manera natural, pero también pueden ser introducidos de manera artificial, mediante procedimientos de ingeniería genética, lo que implica que podemos dirigir de manera intencionada el silenciamiento de una proteína de interés. Así, para poder conocer y precisar más detalladamente la participación de las lacasas en los hongos utilizando esta estrategia, se eligió a una especie comestible llamada Pleurotus ostreatus, debido a que existe en la base de datos mucha información de la secuencia de su genoma y por lo tanto de los genes de la casa que produce. Además de que también se sabe que cuenta con el mecanismo natural de silenciamiento génico
vía RNA interferente. Cabe mencionar que esta investigación pudo llevarse a cabo debido a que fue apoyada por el Fondo CEP-CONACYT a través de un proyecto de ciencia básica titulado Implicación fisiológica de la inactivación de genes de la casa de Pleurotus ostratus cepa-POB sobre la morfogénesis y aprovechamiento de fuentes complejas de carbono. Y bueno, con estos elementos se trabajó en la complementación de un constructo de silenciamiento génico que pudiera expresar simultáneamente dos hebras de ARN con una secuencia complementaria entre sí, y que también corresponde a una región exónica conservada entre diferentes genes de la casa. Esto se hizo con la finalidad de que al funcionar dentro de las células del hongo, pudiera producir un ARN de doble cadena, que sería reconocido por la maquinaria de silenciamiento vía RNA interferente para su procesamiento, y con ello impidiera la traducción de esta enzima. Se realizó posteriormente la transformación exitosa de las hifas del hongo con este constructo. Se seleccionaron varias cepas transformantes, utilizando como marcador la capacidad de oxidar el 2,6-dimetoxifenol como sustrato. Y todo este trabajo resultó en la generación de transformantes que en su fenotipo mostraron diferentes capacidades para producir la casa, cosa que nos permitió asociar otros parámetros de su desarrollo a la función de estas enzimas. La evaluación y la descripción de los fenotipos de las transformantes nos han permitido sugerir los procesos en los que las lacasas podrían estar participando. Algunos de los productos generados con estos resultados han sido una tesis doctoral y 3 artículos que ya han sido publicados, además de algunos otros que están por publicarse. La información que hemos generado a partir de estos estudios representa conocimientos básicos y constituye solo el punto de partida para poder explorar, por un lado, las funciones de las enzimas de interés en especies de hongos saprótrofos que provienen de ambientes perturbados del estado de Tlaxcala, en los cuales estamos actualmente trabajando, así como las de otros hongos de diversos sitios y condiciones ambientales. A partir de tales conocimientos, será posible definir cuáles son sus potencialidades para brindarnos compuestos o procesos novedosos que contribuyan a la resolución de las numerosas y variadas problemáticas que afrontamos en la actualidad, que para nosotros por ahora estarían en torno a la recuperación de ambientes perturbados y deteriorados. Teniendo en cuenta que generar todo el cúmulo de conocimiento que se requiere para poder dirigir de manera intencional el silenciamiento, de inicio, la investigación realizada en el Laboratorio de Biología Molecular del CIGIA contribuiría a nutrir las bases de datos genéticos mundiales con información de especies mexicanas, que van desde secuencias importantes para su identificación taxonómica hasta las secuencias de las enzimas de interés y de sus genes codificantes. Con ello, podremos transitar hacia la evaluación del papel que estas enzimas juegan en la fisiología de las especies productoras y, aún mejor, estudiar su aplicación para incrementar la producción enzimática o para silenciar rutas que permitan concentrar los recursos metabólicos del organismo a la generación de un producto deseado. Por el momento, seguimos en la búsqueda de conocimiento básico a través del desarrollo de varias tesis, para las cuales contamos con la valiosa participación de nuestros estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado. Y por supuesto, mantenemos nuestro reconocimiento para todos los estudiantes que nos han apoyado a la consecución de todo este cúmulo de conocimiento que hemos generado. Por su atención, gracias.